como mamá lo debes de saber. A veces la nalgada de siéntate bien, cállate, súbete, bájate, que te cansas y que a veces estás desesperada. Sí. No tengo ningún remordimiento de conciencia de las cachetadas que le di a Miranda. En cuestión de crianza y educación. Nada, de crianza, nada. Pero esa parte siento como que hizo una historia conmigo, con ella. Sí. Y Poncho tiene otra historia con Miranda, que también es buena, ¿me entiendes? Pero es otra historia. Claro. Entonces, yo no puedo decirte si está bien o está mal la historia de él, te lo tendría que decir él, pero siento que somos historias totalmente diferentes con Miranda. Y de Paolo y ella se llevaban increíble, se llevan padrísimo. Eran unos hermanos como pocos, porque siempre dicen que los hermanos que no se pelean no son hermanos, ellos no se peleaban. Sí. Pero Paolo, por ejemplo, yo siempre le dije a Paolo y a Miranda, solo se tienen ustedes, no se separen, siempre vean uno por el otro. Cosas que dices que no te das cuenta, que no debes de decir. Pero pues ojalá y tuviera un manual. Claro. Y al final, Paolo me dijo, ¿y qué con eso? Solamente yo tenía a mi hermana, y entonces ¿ahora qué tengo? ¿No? Entonces, claro que tienes amigos, tienes familia, tienes eso, pero tienes que volver a resignificar todo eso, ¿no? A volver a esa creencia y a decir, bueno, no era así, ¿no? O dicho desde este contexto, desde esta perspectiva, desde esta, ¿no?, ilusión de que esto va a ser eterno, pues sí, pero ya puestos en esta otra realidad, también existe todo esto, ¿no? Así es. Eso es lo que me ha costado un poquito en un principio, como acomodar con él. Más bien, pues sí, resignificar. Claro que no está solo, ¿sí? De hecho, le dediqué una canción que escuché y que me encantó, ¿sí? La canta Conchita, y eso dice, tienes muchos amigos, o sea, mucha gente, habrá mucha gente que conozcas, y no está solo, ¿no? O sea, en general. Pero esa parte que siempre dice, ustedes tienen solamente ustedes, nunca se dejen, pues sí me costó un poquito de trabajo con él, hacer lo que entendiera de manera diferente y que no era textual, literal lo que yo le decía, ¿no? Claro. Y que aún así Miranda está, ¿sí? Está con él, está todo el tiempo. Claro, sí. Oye, yo recuerdo hace unos años en donde tuvimos la oportunidad de compartir nuestras pérdidas, que tú dijiste, y corrígeme si estoy mal, porque de pronto dices, ay, yo lo dije, ¿no? Tú lo dijiste, estoy segura, pero a lo mejor desde donde lo dijiste hoy no es, que tú ya conocías el dolor, que cuando murió Miranda tú ya conocías ese dolor de la pérdida. Me parece que con la pérdida de tu papi. No, fíjate que no. Eso es, fíjate que no conocí el dolor con la pérdida de mi papá. Tengo 5 pérdidas muy importantes. La pérdida de mi abuela, primero, de mis abuelas materna y paterna, que la mamá de mi mamá era como mi mamá, ¿sí? La tengo como muy visual en cuanto a la maternidad. Luego mi papá, que era como el parteaguas en mi vida. Cuando mi papá se muera, pasa esto. Cuando mi papá se murió mi papá, no pasó nada. Pero sí fue como un dolor muy grande porque murió de un infarto y yo no esperaba que muriera en ese momento. Luego Miranda, que pues rompió las reglas de vida, de mi vida, y sobre todo pues como la estructura que tenía yo planeada, ¿no? Y hace unos meses una tía que quería muchísimo, quiero todavía a mi tía, y era como muy importante. Pero fíjate que nunca le he tenido miedo a la muerte, pero el dolor lo conocí o sea, es que esa parte donde dices que te duele, que yo digo que me duele el alma. Sí. Yo sabía que cuando tuve un problema muy fuerte, lo que me dolió fue el alma. Sí. Entonces, con lo de mi abuelita me dolía, pero te puedo decir que eso no sentí aquí. Sí. Cuando lo de mi papá, no lo sentí aquí. Ajá. Pero desde antes de mi papá, cuando murió mi papá, desde antes que muriera mi papá, sí sentí eso que sentí con lo de Miranda. Sí. Que sientes que te duele el alma y que no puedes ni levantarte. O sea, yo te puedo decir que no me podía ni levantar. No podía ni articular palabras, ¿sí? Entonces, cuando viene lo de Miranda, inmediatamente me llevó a ese momento donde conocí este profundo dolor. Ya, ahora entiendo, sí. Y me vino a la mente porque yo que recién también estoy atravesando por un duelo. Mi papá todavía no cumple un año de fallecido. Cuando tú y yo nos conocimos hace 6 años, falleció mi mamá, que fue cuando yo comencé a estudiar tanatología. Y yo me acuerdo que tú dijiste, es que yo ya conocía el dolor, y me quedé con eso. Y recién mi papá se enfermó, yo sentí un dolor
que dije, pero ¿por qué? O sea, yo ya conocía el dolor, ¿por qué estoy sintiendo esto que nunca antes había sentido? Porque yo creí que había conocido ese dolor en la pérdida de mi mamá y fue distinto con mi papá. Fue un dolor más grande, no sé por qué. Mi mamá se fue súbitamente y mi papá se fue en un lapso de 3 meses por secuelas de COVID, por unas complicaciones pulmonares y cardíacas por secuelas de COVID. Pero yo lo adjudico al vínculo, ¿no? Entonces, al vínculo que tenía con uno y con el otro. Y si era un dolor, pero entonces yo me acordaba y yo decía, pero ¿por qué si yo esto es nuevo para mí? Entonces, ¿qué pasó con Brenda? Porque cuando ella dijo, no, yo el dolor ya lo conocía. Para mí no fue nuevo cuando Miranda murió. Esto que estoy sintiendo no fue nuevo para mí, yo ya lo conocía. Entonces me quedó la duda de, ¿hay peor? Mira, yo te puedo decir, eso que sentí con Miranda es lo peor que he sentido. Pero cuando lo sentí por primera vez era lo peor que había sentido y pensé que no lo iba a volver a sentir. No sabía qué era, te soy sincera. Cuando lo sentí, no sabía qué era. Sí te puedo decir que sentía como eso que te tiene paralizada, que no sabes qué hacer. ¿Sí? Estás bloqueada de mente, quitan de el todo, piso. de todo. Eso solo lo sentí con Miranda y cuando lo conocí unos años antes. Te digo, lo de mi papá, fíjate, ¿qué fue lo de mi papá? Cuando murió mi abuelita nos preparamos todos porque se iba a morir. Entonces nos dijeron, tantas horas va a vivir, pa. Sí. Y con lo de mi papá, vi a mi mamá pasar, vivimos en el mismo lugar, y vi a mi mamá pasar con la camioneta y me habló mi cuñada, tu papá está muy grave. Y desde que iba en el camino mi papá va a salir adelante. Cuando oigo todo lo que había oído para que ya estaba muerto, pero lo estaban, ya sabes, como reviviendo. Ajá. Algo me decía que estábamos como tranquilos, o sea, ya no lo voy a volver a ver, pero estábamos cuentas a mano, se puede decir. No sé cómo explicar. Sí, entiendo. Y cuando fue lo de Miranda, me dolió, y aparte no nada más me dolió en el momento de que cuando me enteré que Miranda estaba muerta, porque te puedo decir que en ese momento que Miranda estaba muerta y que accioné de otra manera, entonces me moví, hice cosas para que funcionara en ese momento lo que estábamos padeciendo. Pero ese vacío que sientes aquí, ese dolor que yo lo siento aquí, como, no sé, solamente lo sentí esa vez y con la de Miranda. Oye, si está bien, solo si está bien para ti, ¿podrías compartir cómo es que murió Miranda? Sí, claro. Pues Miranda murió en un accidente en el periférico en la madrugada. Estábamos, habían operado a mi mamá de la cadera, entonces mi mamá, yo ya había hablado con Alfonso que unos 2 meses iba a estar con mi mamá. Vivimos, te digo, en el mismo lugar, pero me iba a quedar con mi mamá 2 meses todo el día. Paolo vivía en Canadá y Miranda estaba en Puebla, entonces era como, podía hacerlo, ¿no? Vivo en Tlaxcala. Y fue a comer ese día porque fue cumpleaños de una de mis cuñadas. Fíjate qué chistoso, Miranda poco iba a Tlaxcala, se la vivía más acá en Puebla y poco iba a Tlaxcala. Nos veníamos nosotros acá y ella no iba casi a Tlaxcala. Esos últimos días iba casi diario, no sé si era por mi mamá, por lo que... Yo ahora le doy otra connotación, ¿me entiendes? Pero estuvo yendo ese día fue a comer a la casa, venimos a conocer su oficina, que está la de aquí enfrente, ella trabajaba aquí enfrente exactamente, aquí enfrente del estudio. Nos pidió que viniéramos a conocer su oficina, entonces venimos a conocer la oficina y se regresó con nosotros a comer y ella más tarde se regresaba a unas cosas de aquí de casa y se quedaba allá en Puebla. Me habló, me mandó un mensaje de voz diciéndome que iba a la casa de un amigo, al departamento, y que de ahí se iba a dormir, pero que tal vez salía un poco a algún lado, pero que me avisaba. Y te soy sincera, yo me fui, me dormí con mi mamá, apagué el teléfono. Y quería dormir ese día porque tenía yo muchos días de no dormir por cuidar a mi mamá. Mi mamá está muy bien, pero había tenido trasplante de cadera. Entonces estaba como no dormía muy bien. Y Alfonso estaba en la casa, pues dormido, ¿no? Como que todo estaba bien. Y en la madrugada, pues no, nunca nos localizó ni a mí ni a Alfonso. Ninguno de los dos le contestamos. La amiga que nos llamó, porque con el chico que se accidentó le habló a su mamá le habló a sus amigos, y sus amigos trataron de localizarlo, no lo localizaron, ¿no? Estaba un tráiler atravesado en periférico, exactamente a la altura de la avenida Tliscayot. Salió este chico, no lo vio y se estampó. Miranda instantáneamente murió, se desnucó y él fue al hospital, ¿no? Entonces, pues así fue como murió Miranda. Nosotros nos enteramos, yo me enteré como alrededor de las 3:30 de la madrugada.
Llegamos con Miranda a las 4:15 más o menos. Miranda se accidentó como a la 1:30 de la madrugada. Y pues cuando nos enteramos, veníamos en el camino y te soy sincera, yo y Alfonso quedaba de gritos y llegó mi sobrino y me dijo, tía, ¿puedes venir tantito? Yo pensé que era otra cosa lo que estaba pasando, de alguien más de la casa que no tenía que ver con Miranda ni con nadie de nosotros. Y pues no, me dijo, no, sí, Miranda tuvo un accidente. Y en ese momento te prometo, Leti, que yo dije, chocó y ya. Ahorita vamos para allá, voy a llevar los papeles. Se resuelve. Todo se resuelve. Cuando oigo los gritos de Alfonso, entonces lo que decía, entonces le pregunto y me dice, pues que había valido todo gorro, ya sabes. Entonces, tranquilo, me subí al coche y yo tenía la esperanza. Dije, ¿quién te dijo que no fuera verdad? Entonces le hablé a una amiga a la que le había dicho a él y me dijo, pues Miranda tuvo un accidente y lo único que le pregunté, ¿está muerta? Me dijo, está muerta.